Saludos, estimados estudiantes. Es grato que continúes con nosotros en esta oportunidad, sección B, bueno, sesión B de el curso Química segundo grado. Justo cuando habíamos finalizado la sesión A, te había dejado una pregunta en el aire, que eran dos elementos un tanto disonantes, por decirlo de alguna manera, que no correspondían al orden que ellos deberían de tener en la tabla. Esos dos elementos eran el hidrógeno y el helio. Sin embargo, ya vamos a hacer un breve repaso a ver qué es lo que habíamos analizado en la sesión A. En la sesión A habíamos hablado de los grupos, pues, y te estaba indicando que el grupo A estaba constituido por el char y el principal. Están estos bloques que identifican esos grupos. Todo este es el grupo A y también constituye el grupo A. Y el grupo B está constituido por difuso y fundamental. Y quedaba la pregunta en el aire, pues, del hidrógeno y el helio. Vamos entonces en esta oportunidad a responder por qué estos dos elementos están un tanto extraños y por qué se ha dispuesto la comunidad científica de colocarlos en el sitio donde están colocados. Vamos a despejar esa duda, pero para ello es necesario ir a la tabla periódica y que tú veas tu tabla periódica. Ya. Así que te pido unos breves minutos para entonces colocar la tabla periódica. Muy bien, aquí tengo mi tabla periódica. Vamos a preparar todas las herramientas tecnológicas de las que te voy a hablar. Ajá, aquí te tengo. Y a identificar primero la pregunta que quedó en el aire. Justamente dos elementos que son cuestionables, ¿no? Aquí tengo el hidrógeno y el helio. Bien. Aparte de eso, quiero destacar con el color, vamos a hacerlo con el color rojo prácticamente, para que veas lo siguiente. Justo con este, no, vamos a mejor con el color marrón. Voy a con el color marrón a buscar una clasificación de los elementos dentro de la tabla. Otra clasificación que se analiza. Esa clasificación corresponde a los elementos que son metálicos, no metálicos y los metaloides. Ajá. En primer lugar, bueno, fíjate, vamos a utilizar el marrón. Yo creo que el marrón quiero utilizarlo, pero con un grosor, un carandazo, que sea distinguible. Ajá, ahora sí, ahí está el grosor. Ese es el grosor que quiero. Por favor, atento a esto. Mira, esto que voy a marcar aquí son los elementos que se conocen como metaloides, o lo que es lo mismo, semimetales. ¿Por qué son de esa característica? Bueno, no son metales, pero sus funciones se asemejan mucho a los metales. Y esa es la razón por la cual le llaman metaloides. Y son 8 elementos. Esos 8 elementos están distribuidos de la siguiente manera, como lo voy a indicar aquí en la tabla. Aquí está, lo estoy indicando con el color marrón. Míralo, lo estoy distinguiendo. Ajá, mira. Un límite, por decirlo de alguna manera, ese límite separa en dos bandos, lo podemos ver claramente. Pero primero vamos a hacer la separación y en efecto son 8 los elementos. Se llaman metaloides o semimetales. Te explico. Vamos entonces. Esos son 8 los elementos. Mira, el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio, astato. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En efecto, entonces todos estos elementos con esta separación en la línea marrón se conocen como los elementos semimetales o metaloides. Lo que se encuentra a la izquierda de esta clasificación son los metales. Mira, todos estos que están aquí a la izquierda. Ahí empieza la primera
la primera sorpresa. El hidrógeno. Pero un momento, el hidrógeno no es metálico. Es correcto. El hidrógeno no es metálico. Sin embargo, por conveniencia de la comunidad científica, entonces se ha dispuesto colocarlo en esa posición. Es una conveniencia entre la comunidad científica, ¿oyó? Se ha dispuesto de esa forma. Ese sería el primer ruido. Otro ruido con el carácter helio es que todos los elementos que terminan aquí, mira, aquí podemos tener la separación, mira los bloques que te había indicado anteriormente, todos los que terminan acá, es porque en su configuración electrónica, el último elemento tiene terminación char. Ajá. Y entonces lo que se encuentran en este bloque es porque en su última terminación de su configuración electrónica, ese último elemento tiene una terminación de principal. Observa todo esto. ¿Cuál sería eso? Mira, estos que están acá. Ah, todos estos son P. Claro, claro, claro. Un momento, profe, pero es que el helio tiene una terminación en S a la 2. Claro, porque el número atómico del helio es 2. No termina en P. Wow, y entonces, bueno, entonces lo que te estaba diciendo, son dos elementos un tanto extraños que tú dices, pero bueno, esos elementos porque están ubicados ahí, ya que no tienen ni presentan las características, mira, estos dos que están acá. De hecho, bueno, vamos a quitarlo para dejarle una connotación un tanto llamativa. Esa connotación un tanto llamativa la voy a hacer de color rojo precisamente, ya que les he colocado un círculo rojo. Miren, miren, entonces estamos hablando de estos dos. Claro, estos dos. Pareciera que están ubicados no en la posición que les corresponde, porque las características de la tabla como que son un tanto distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Esa es una conveniencia de la comunidad científica, donde ubica el hidrógeno en esta etapa. Aun cuando el hidrógeno en su configuración electrónica, su último elemento está terminando en S1. ¿Ves? Ajá, porque todos acá son los que terminan en char. Char, recuerda que tiene una capacidad de 2. Entonces teníamos S1 y S2. ¿Y te recuerdas principal? ¿Cuál es la capacidad principal? 6. 6 electrones es lo que soporta su órbita. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ahí estarían las terminaciones de principal. Mira, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5, peso 6. Muy bien. Y además, te estoy brindando otra característica de esta tabla, que estos elementos que hemos señalizado justamente con la línea marrona son aquellos que se denominan metaloides o semimetales. Son 8 nomás, ya te los nombré anteriormente. Lo que se encuentra a la izquierda serían todos estos que son los elementos metálicos. Date cuenta que los elementos metálicos son bastantes, ¿no? Tienen una marcada influencia entre la estructura de la tabla periódica. Su influencia es de tal punto de que el 80% de ellos, de los elementos que existen hasta ahora, son metálicos, con una característica muy singular. El único metálico que se encuentra en su estado natural líquido, porque no son sólidos, es justamente el mercurio. Interesante, ¿no? Ahí ese es un datazo que tienes que tenerlo muy, pero muy pendiente. El mercurio. Vamos a señalizar ese elemento, digamos con el mismo círculo, así como hemos venido. Acá vamos a poner el círculo e identificamos el mercurio. Aquí está el mercurio. Ah, ¿qué, profesor? Ya vaya, vaya. ¿Qué me habías dicho del mercurio, profesor? Que es el elemento en sus condiciones naturales, atento, es el elemento en sus condiciones naturales que se encuentra en líquido y no en sólido. Qué interesante, profe. Claro, ahí lo podemos. Fíjate. Entonces, porque el estado de agregación de los metales, aparte de que tiene un color característico que es brillante, no brillante, no, el color característico de ellos son así como plateado, pues, salvo o lo que es el cobre y el oro. Ah, el cobre te recuerdas que es amarilla, como amarillán, como amarillento, así opaco, un amarillo opaco, mientras que el oro es un amarillo muy brillante. Ellos son brillantes también. Otra característica de los metales que son brillantes, con un color así como de gris, pues plateado.
excepto el cobre y el oro. También, mira, eso también lo vamos a adelantar, ¿no? Esos elementos que llaman, ¿no? Distinguen esos, por lo menos aquí está el cobre y el oro. ¿Ves? Son cosas, detalles que debes de aprender, características que te debes de tenerlas presentes a la hora de ir conociendo los elementos que están ubicados en la tabla. Y los no metales son los que se encuentran justamente de la separación de los metaloides hacia la derecha. Estos serían los no metales. Una característica muy importante de los no metales es que ellos tienen los 3 estados de agregación ampliamente conocidos en sus condiciones naturales. ¿Cuáles son esos 3 estados? Gaseoso, líquido y sólido. Ahí estaría medio. Y una de las justificaciones que coloca la comunidad científica de estos dos elementos es que ellos indican lo siguiente. Mira, había que ponernos de acuerdo en dónde vamos a colocar el hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica con la cual inicia su número atómico número 1, bueno, ni modo, esa es la posición que le corresponde. Es aceptable ese consenso, ¿no? Es aceptable esa línea de pensamiento. El hidrógeno debe ser colocado acá porque de acuerdo a su número atómico es el 2 y además tiene que estar en compañía de su familia. ¿Y cómo es la compañía de su familia? Porque todo esto que están ubicados en esta columna se le llaman los gases nobles. Ves que la comunidad científica tampoco ha tomado decisiones descabelladas, sino decisiones que son de urgencia, que corresponden para darle orden a esos dos elementos un tanto extraños, un tanto distintos a los que lo estamos colocando allí en la tabla, pero sin embargo, bueno, se hace necesario tomar ese convenio. ¿Oíste? Eso es lo que quería. Otro también, cosa importante que también te quería indicar, nosotros acá en Perú tenemos una nomenclatura clásica, somos resistentes, siempre colocamos esas resistencias paradigmáticas. Queremos siempre estar trabajando con la nomenclatura clásica. Aun cuando la IUPAC ha propuesto esta nomenclatura, esta tabla que yo coloco aquí, es la tabla periódica que es la, digamos, la estándar en la comunidad europea, teniendo justamente las indicaciones de la IUPAC. Ya tú sabes que la IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, con la cual ellos dicen, mire, vamos a quitar esas denominaciones que utilizan números romanos y en su lugar vamos a colocar los números arábicos. Aquí está, mira, los grupos tienen los números arábicos del 1 al 18. Por lo tanto, tú puedes apreciar que hay 8 y 18 columnas, con las 18 columnas que han identificado los grupos. Los grupos están y tienen el orden, vamos a llevarle, quiero ponerle aquí, vamos a ponerle el color azul. Los grupos tienen justamente columnas, aquí está, direcciones verticales, esos son los grupos. Y tienen los números arábicos, tal cual como te lo estoy señalando acá, mira, los números arábicos del 1 hasta el 18. Esa es la nomenclatura que propone la IUPAC. Mientras que los periodos, lo vamos a buscar, están ubicados, mira, aquí están números arábicos, pero son filas. Aquí, lo estoy aquí determinando en este momento con este eje horizontal. Aquí lo tienes. Entonces, ¿cuántas filas hay? Pues tenemos 7 filas. Bien, eso es lo que esta es una de las recomendaciones que coloca justamente la IUPAC. Otra cuestión más, mira, siempre cuando tú estás en una tabla, tú por eso debes familiarizarte con la tabla que estás manejando. En la tabla, bueno, el símbolo químico queda identificado aquí y abajo justamente es el nombre del símbolo físico a quien se hace referencia. Por lo menos Fe, estamos hablando de un elemento que se denomina hierro. Muy bien. Donde la masa atómica es tal cual como nosotros proponemos acá en Perú,
que se coloca a la izquierda y en su parte superior. Aquí está, a la izquierda en su parte superior. Con una pequeña diferencia. El número atómico ya entonces estaría en su parte superior y a la derecha. Recuerda que acá en Perú nosotros colocamos el número atómico en su parte izquierda e inferior. Pero bueno, todos estos detalles pueden ser dilucidados, pueden ser ampliamente comprensibles al momento de tú revisar tu tabla periódica. Y entonces, en la leyenda de tu tabla periódica te especifica las nomenclaturas que se están haciendo. Aunque la IUPAP quiere homogeneizar todas estas estructuras, quiere dar todas estas estructuras, estandarizarlas. Bueno, es un intento de la IUPAP para que toda la comunidad científica del globo terráqueo se pongan de acuerdo y utilicemos un mismo criterio independientemente del país donde se esté analizando. Bueno, es un esfuerzo bastante titánico que está haciendo la IUPAP, pero sin embargo, el esfuerzo, sobre todo nosotros acá en Perú, tenemos una resistencia paradigmática de quedarnos con las nomenclaturas clásicas. Entonces, nosotros intentamos responder y que ustedes aprendan tanto esa nomenclatura clásica como la propuesta por la IUPAP. Doble trabajo, pero bueno, ahí que nos cuesta. De hecho, ya hay un criterio acá en Perú que para los exámenes de admisión se tome en consideración exclusivamente la nomenclatura propuesta por la IUPAP. Si quieres utilizar la clásica, bueno, dale la libertad al estudiante que él pueda pasearse con la clásica y la IUPAP, de tal manera que cuando esté frente a la nomenclatura clásica no se sienta, digamos, extrañado, sino que ya él tenga como un marco de referencia en la nomenclatura propuesta por la IUPAP. Y desde la nomenclatura propuesta por la IUPAP puede hacer inferencias con la nomenclatura clásica. Bien, entonces espero que con esto nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Y fíjate lo importante que es tener a la mano tu tabla periódica. Muy, muy importante. Bien, estimados estudiantes, una vez que hemos explicado esto con esta tabla periódica, he escogido esta tabla periódica porque la conseguí en internet y la resolución que tiene la misma es bastante buena. A la hora de explicar, bueno, fíjate que te estoy explicando con ella y tú puedes visualizar con nitidez los elementos que conforman allí. Y de eso se trata el asunto. Ahora sí, pues, vamos a seguir, ya despejamos la duda y además de que despejamos la duda, te nombré algunos elementos que son bastante importantes dentro de la estructura de la tabla. Continuamos con nuestro tema, aquí, seguimos. Un poquito de paciencia porque acá, ya lo tenemos, ahora sí tenemos. Bien, ya despejado de los elementos del hidrógeno con el helio, ya quedó despejado esa duda, entonces seguimos con la continuidad. Date cuenta que vuelvo a repasar, los sectores char y principal son elementos representativos, están ubicados dentro de la tabla de estos bloques que están acá. Listo. D son los elementos que se encuentran justamente en toda la disposición de los elementos que están ubicados en esta estructura rectangular que se denominan elementos de transición. Y dentro de esos elementos de transición están lo que se llaman los elementos de transición interna. De ellos vamos a hablar más adelante. Así que continuamos avanzando. Ahora, fíjate, hablemos del grupo A. Ya te había indicado en la lámina anterior que el grupo A están formados por los elementos cuyas terminaciones en su configuración electrónica están en char o principal. Esos elementos están estas primeras dos columnas, ¿no? Aquí está, estas dos primeras columnas, más estas otras 6 columnas que se encuentran aquí, claramente identificables. Muy bien, pero esas columnas a veces tienen su nombre, ¿no? Fíjate que aquí volvemos a la nomenclatura clásica tal cual como la utilizamos en Perú. Siempre. Entonces, la nomenclatura clásica es la utilización de los números romanos. Esta primera columna, si es la propuesta por la IUPAP, es el número arábico 1. Pero bueno, vamos con la nomenclatura tradicional, la nomenclatura clásica. Esta primera columna es romano 1 y es del grupo de los alcalinos. La segunda columna sería romano 2A y se llaman alcalino terrio. Y luego pasamos justamente ya aquí
termina la terminación, perdón, ya aquí finaliza la terminación de char, porque char solamente soporta 2 electrones, 1 y 2. Ahí está la capacidad de los 2 electrones soportados por char. Luego pasamos justamente al mismo grupo A, pero con la columna 3 romano A. Se llaman entonces los ternios, o a veces se dice en la familia de los boronoides. Ah, interesante, ¿no? Y luego 4 romano A sería la familia de los carbonoides. Ah, muy bien, mira aquí está. 5 romano A serían la familia de los nitrogenoides. Ah, bueno, profesor, entonces 6 romano A sería la familia de los oxigenoides. No, 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 ahí cambia el asunto. En este momento, no, en esta columna, esta familia, a este grupo, no se le llaman oxigenoides, sino anfígenos. Atento a eso. Las otras 3 restantes, sí, boronoides, carbonoides, nitrogonoides, pero justo en el oxígeno cambia la distinción y le decimos la familia de los anfígenos, para posteriormente seguir con la columna 7 romano A, que son los halógenos, para posteriormente estar a la última columna, que es 8 romano A, que se denominan los gases nobles, los gases inertes, también le dicen el grupo cero, pero nosotros le vamos a denominar simplemente los gases nobles. Esa es la que vamos a utilizar. Atento. Y con ello ya conformamos el grupo A. Es muy interesante. Seguimos avanzando y ahora vamos con el grupo B. Ya te había dicho que el grupo B son aquellos que están formados por los elementos cuyo terminaciones en su configuración electrónica están en difuso y fundamental. ¿Y dónde están ubicados esos elementos dentro de la estructura organizativa de la tabla periódica? Bueno, están justamente en este rectángulo que estoy ahorita señalando y está haciendo mi recorrido el cursor. Lo puedes ver. De hecho, vamos a utilizar, ya que estamos aquí, vamos a utilizar una representación acá. Muy bien, ya la tengo. Una representación para que lo visualices con claridad. Ah, esa raya, exactamente, esa que está aquí, mira, ese rectángulo que estoy ahora dibujando, mira, 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 ahí está. Todos ellos los que están justo en este rectángulo, dentro de las columnas que soportan o conforman al grupo A. Ah, muy bien. Bueno, profesor, ¿y estos tienen nombres? Claro que tienen nombres exactamente iguales a los del grupo A. Fíjate, ahora este que se denomina el grupo B está conformado por estos elementos que están dentro, todos los que están dentro de esta estructura son los elementos de transición. Y atento, quiero que veas lo siguiente. Ubícate en la fila 6. ¿Cómo la fila 6, profesor? Observa, fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ya, pues, esa es la fila 6. Recuerda que la fila son los ejes horizontales. Justo en esa fila, mira, aquí tiene 55, 56, eso está haciendo referencia al número atómico. Entonces aquí vendría 57, claro, y después del 57, oye, profe, dice 57, 71, claro, porque es 57. Luego del 57 se viene para acá, mira, 58, 59, aquí está, mira, 57, aquí empieza. Justo esto sería un elemento de transición, se le llama elementos de transición interna. 57 sería el lántido y luego esos son los elementos lantínidos. ¿Ves? El 57 es el lántido y luego sigues con los demás. Ah. Posteriormente 71, finaliza con el 71 para luego venir el 72. Lo que pasa es que la tabla la han determinado de esta forma, la comunidad científica, es para darle una geometría agradable. Ah, solo eso, para dar una geometría agradable. Es una cuestión estética, porque realmente si de acá colocara 57 me tocaría colocar todos estos elementos y entonces se perdería la simetría de la tabla. Ah, y se viera a la tabla un tanto asimétrica, un tanto como deforme, y entonces todo es una cuestión de estética. Y la estética quedó, mira, le vino muy bien, pues. Fíjate que justamente en la fila 7 tenemos, ahí están los números, 67, mira, 67, aquí, perdón,
66, aquí puedes ver, y entonces aquí vendrían los demás. Hacemos el mismo tratamiento que el anterior. Justo acá, cuando empieza con el antídoto, mira aquí, los demás tendrían este recorrido. Deberían estar acá, pues. Claro, pero no lo están por una cuestión estética. Eso hay que tenerlo. Ahora, vamos entonces a examinar los nombres de cada uno de ellos. Fíjate que el 1B romano arranca desde aquí justamente con la familia del cobre. Y esto va a ser el primer elemento que se encuentra en su parte superior. A ese elemento van a recibir el nombre del grupo. Entonces, como el primer elemento que está en su parte superior es el cobre, pues esto sería la familia del cobre, que sería 1 romano B. 2 romano B sería entonces la familia del zinc, porque el primer elemento que se encuentra en su parte superior es el zinc. Y así sucesivamente, mira, la familia, aquí sería la familia del escandio, mira, escandio. Este sería la familia del titanio, la familia del vanadio, la del cromo, la del magnesio, mira, manganeso se dice, perdón. Siempre tienden a confundir los estudiantes el magnesio. Vamos atrás. Siempre los estudiantes se confunden, mira, el manganesio con el manganeso. Son totalmente distintos los símbolos químicos, empiezan con M los dos, ¿no? Pero el manganesio tiene Mg y el manganeso Mn. Hay que estar pendiente de eso. Y otra característica que también es bueno destacarlo aquí es justamente en 8 romano B, que lo conforman 3 columnas consecutivas. Esa sería el hierro, cobre y níquel. Los 3 elementos representantes, los 3 elementos que están en su parte superior, ¿no? Ahí lo puedes observar, mira. Hierro, cobre y níquel. Esos 3 conforman justamente el 8B. 8 romano B. Y a ellos se les llaman los elementos ferromagnéticos. Son elementos ferromagnéticos porque tienen características de imán. ¿Te recuerdas ese elemento, no? El elemento ferromagnético. Exactamente. Ese elemento que permite la atracción, que crea los campos de magnético. Bueno, por eso que se le llaman los elementos ferromagnéticos. Bien, esa es una característica más que hay que aprender de la tabla periódica. Vamos a borrar esto para seguir avanzando sobre justamente esta clase es conocer características que definen a la tabla periódica. Entonces, aquí vuelve nuevamente, como te estaba diciendo, la IUPAP. Ya tú sabes lo que es la IUPAP, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces ahí te dice, la IUPAP dice, bueno, todos los elementos están configurados justamente de orden creciente de su número atómico en la tabla periódica. Mira, aquí tiene el número 1, el 2 estaría aquí. Aquí está viendo su número atómico, ¿ve? 3, 4, lo está poniendo aquí. 5, 6, 7, mira, 8. Esta tabla atómica, esta tabla está colocando justamente el número atómico en su parte izquierda superior, pero ese no está reservado para la masa. Sí, hay tablas, por eso te estoy diciendo que debes de tener tu tabla. Entonces ver cómo está organizada tu tabla, cuál es la característica. Obvio que si tú compras una tabla periódica, una librería aquí en Perú, corresponden justamente a la nomenclatura que hemos venido señalando. Pero no siempre la cosa es así, no funciona de esa manera. Y no vayas entonces, no puedo entender esta tabla. No, no, no. Tienes que ver la leyenda de la tabla y entonces te guías por la leyenda. Esta tabla también apareció en internet, me pareció bastante... Yo la tomo por la resolución y yo puedo explicarla, pues los elementos son visibles que están allí. Lo bueno de esta tabla es que date cuenta que los grupos tienen señalamientos tanto como en la nomenclatura que usamos acá en Perú. Mira, 1 romano A, mira, esta es la nomenclatura clásica y esta es la nomenclatura propuesta por la IUPAP. Las dos, claro, el grupo tiene las dos nomenclaturas. Aquí puedes apreciarla, ¿ves? Realmente la nomenclatura de la IUPAP es la más sencilla porque tiene un orden correlativo. Mira, 3, 4, 5, ahí no hay problema, pues eso sí, mientras que la nomenclatura clásica sí se hace un tanto distinta.
Y lo bueno de esta es que acá abajo en su parte inferior, te la voy a señalar justamente con el color rojo, y además voy a hacer un cuadro rectángulo. Mira, mira, atento, atento, mira, esto, que por eso que la he seleccionado acá, tengo ya las terminaciones de los últimos elementos de la configuración electrónica de cada uno de los elementos que aparecen en la tabla. Te explico. Los elementos que están en esta primera columna, su último elemento en la configuración electrónica deben terminar en S1. Así pues. Tomemos otro. El número 10. Los elementos que se encuentran justo en esta columna debe tener el último elemento en su configuración electrónica, debe finalizar con D a la 8. Ese sería su subnivel. Interesante. Claro, claro, claro. Aquí se refleja lo que es el helio. Oye, oye, oye. Deberían todos los elementos que están en esta columna, deben terminar ¿en cuánto? En P a la 6, debe tener su último elemento. Epa, profesor, pero el helio termina en 2. S2, sí, S2. Pero ya te recuerda que ese es uno de los elementos extraños, ¿no? Que es el hidrógeno y el helio. Sí, sí, ya hemos hablado de ese detallito. Claro que es así. Entonces, bueno, esta configuración es bueno aprenderla porque una de las preguntas que siempre se hace y que es obligada en los exámenes de admisión es que yo te doy un elemento y quiero saber la ubicación dentro de la estructura de la tabla periódica. Claro, si tú tienes la tabla periódica y te conoces eso, te lo aprendes de memoria, pues no habría ningún tipo de problema. Pero hay una forma analítica. ¿Cómo es la forma analítica? Yo agarro el elemento, le hago su configuración electrónica y la información que presenta su configuración electrónica me indica cómo el elemento está distribuido en la tabla. Interesante, ¿no? Esa es una pregunta de examen de admisión y que siempre aparece. Y también es una pregunta de examen también, de examen final. Así que vamos a estudiar esa categoría, por favor. Como vamos a estudiarla, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerda, yo te doy el elemento, tú realizas su configuración electrónica y desde su configuración electrónica puedes ubicar la posición del elemento dentro de la estructura de la tabla. Así que, por favor, vamos a hacer estos ejercicios para que veas que es así, pues. Atento. He seleccionado la pregunta 14 de nuestra separata que indica lo siguiente. ¿Qué elemento es del tercer periodo? Me están dando 5 elementos, pero sin embargo te voy a enseñar los 5 elementos, cómo lo vamos a buscar en la tabla periódica. Empecemos con el primero. Bueno, aquí lo que me están preguntando básicamente, ¿qué elemento es del tercer periodo? Bueno. Entonces fíjate, para ello yo te he enseñado estos trucos, ¿no? Para hacer la configuración electrónica. Además, mira, aquí tienes este nuevo más, las terminaciones, con respectivamente nomenclatura clásica, porque acá en Perú nos encanta la nomenclatura clásica. ¿Te recuerdas la resistencia paradigmática? La resistencia paradigmática es precisamente ese estado de oposición que ofrecen las cosas a no el cambio. Y nosotros en Perú tenemos eso, pues no queremos el cambio. Entonces, vamos con esto, mira. Hacemos la configuración electrónica del primer elemento, en este caso es el bromo, mira. En Perú, nosotros colocamos el número atómico en su parte izquierda inferior. Estamos en Perú. Ya, el número atómico queda ubicado acá. Porque la masa atómica es en su parte izquierda superior. En su parte izquierda inferior, número atómico. En su parte izquierda superior, la masa atómica. Pero para dar la configuración electrónica, ya tú sabes que hemos hecho ejercicios relacionados a ello y simplemente nos concentramos en el número atómico. Muy bien. Y todos los elementos se encuentran en un estado de oxidación neutro, con lo cual el número atómico es igual a el número de protones y también coincide con el número de electrones. Muy bien. Hacemos esta configuración justamente utilizando la técnica del núcleo. Argón tiene 18. Atento, mira, tengo el argón que sería 18, luego vendría 4S2. Ahí ya puedes contarlo. 18 más 2, ahí va 20. Muy bien, ¿qué más hacemos? Nos vamos de forma ascendente. Ahora viene 3 de 10, tenemos entonces 30, de las cuales aquí te llegamos a 36, pero no necesitamos los 6, sino en su configuración electrónica me dice que debo tomar 5 nomás, porque son 35, aquí tomo 5.
Muy bien. Y luego date cuenta que justamente el primer número atómico, o lo que es lo mismo, la primera capa de energía, me va a indicar el periodo. Es 4, es el mayor denominación. Recuerda que debo hacer una vista retrospectiva para ver si en efecto ahí siempre se ubica el mayor. El último elemento, ¿ves? En el último elemento, recuerda que hay que analizar el último elemento de la configuración electrónica. Eso lo voy a señalar aquí para que lo tengas presente. Lo voy a señalar. Ajá, vamos a ver aquí. Aquí. Voy a poner el último elemento. Aquí estamos. Muy bien. Debo focalizar y centrarme en el último elemento. Veo que el primer número, el nivel es 4. El nivel de la capa de energía coincide con el periodo. Mira, ahí está 4. Pero debo chequear primero si en efecto él es el de mayor denominación. Con lo cual tengo que hacer una vista retrospectiva. Y cuando hago esa vista retrospectiva de los elementos que lo anteceden, pues me doy cuenta de que no, en efecto, él es la máxima denominación. Aunque ya te había indicado que la máxima denominación no generalmente se ubica en el último elemento de la configuración electrónica. Por eso es que debo estar atento. Sin embargo, en este caso, pues felizmente el último elemento corresponde a la última denominación de la capa atómica. Entonces 4, ahí tengo que el periodo es 4. Como la terminación P5, mira, P5 es justamente en la estructura clásica es romano 7A. Romano 7A, listo. Qué sencillo, profe. Claro que sencillo. Vamos con el flujo. Tomo el flujo, estoy haciendo la configuración electrónica utilizando la técnica del núcleo. Nuevamente me atiendo al último elemento, pero me doy cuenta que la denominación más alta del nivel de energía es 2, entonces ese es su periodo es 2, no es el tercer periodo, el periodo es 2. Pero sigo ensayando, queda que todavía en su nivel es P5, la terminación P5 es justamente corresponde al grupo romano 7A. Interesante, ¿no? Y así voy con justo el otro, 35, Krypton. Pero Krypton corresponde justamente a un gas noble. Claro, claro, claro. Bueno, y si es que, ¿dónde están ubicados los gas nobles? En la última columna, que si estás utilizando la nomenclatura referente a la UPAP, es la 18, pero si estamos utilizando la nomenclatura clásica para determinar o distinguir los grupos, entonces ese sería 8 romano A. Interesante, ¿no? Y es 4, pues, el periodo. ¿Por qué 4 el periodo? Indica, porque 4 el periodo. Bueno, porque cuando tú estás viendo acá, mira, Krypton, mira, tiene 4. Justamente aquí puedo apreciar que la capa de energía que ubica allí es 4. Hago una vista retrospectiva para ver si no existe otra capa de energía con mayor denominación. No, mira, aquí tienes 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1. No existe una de mayor denominación 4. De igual sí, pero no mayor. Y como te lo había indicado, por lo general, la capa de energía de mayor denominación siempre está ubicado en el último elemento de la configuración electrónica. No siempre es así, generalmente. Está bien, ya hemos hecho el Krypton, ahora vamos con el otro elemento, que el otro elemento ya tú sabes que es el calcio, ¿verdad? Aquí está. Estoy utilizando para su configuración electrónica la técnica del núcleo. ¿Y qué es la técnica del núcleo? Bueno, precisamente apoyarme en la estructura de los gases nobles. Argón 18, 20, ahí tengo al calcio. Fíjate que entonces el periodo corresponde a la última denominación o la más alta denominación de la capa de energía, que en ese caso es 4, y termina en S2. Interesante, ¿no? ¿Pero qué es S2? S2 es justamente para romano 2A. Estamos aquí con nomenclatura clásica. Recuerda que en Perú hacemos las dos, tenemos que manejar las dos nomenclaturas, la clásica y la propuesta por la IUPAP. Y finalmente nos queda este elemento que ya tú sabes que no es manganeso, sino es magnesio. Ya, claro, profe, claro. Fíjate, la más alta denominación de la capa de energía es 3. Ahí tiene, entonces por lo tanto periodo es 3. Ese es el que andamos buscando. Y su terminación es S2. Pero si es S2 ya tú sabes que sería romano 2A.
Ese es el grupo. Ahí tienes grupo y periodo. Entonces, con la distinción de grupo y periodo es la disposición entre filas y columnas dentro de la estructura organizativa de la tabla periódica. Entonces, hay que tener muy atento a esto que hemos venido destacando a lo largo de esta clase. Bien, estimados estudiantes, y con eso hemos finalizado justo la sesión B de nuestra clase del día de hoy, que es domingo 28 de marzo. Será entonces hasta la próxima ocasión, que justamente para el domingo 4 de abril corresponde a una clase de repaso, y posterior a la clase de repaso, de forma inmediata, diría yo, bueno, vamos a decir casi inmediata, porque siempre hay unos minutos que hay que destinarlo para la operatividad tecnológica. Cualquier imprevisto que ocurra, bueno, lo manejamos justamente en esa operatividad tecnológica. De allí en todo caso, lo que sí va a quedar claro es lo siguiente: culminada la clase de repaso, pues de forma casi inmediata, queremos que sea casi inmediata, vamos a elaborar nuestro examen final. Entonces, hasta entonces, estudia bastante y no te olvides este tipo de clase, ¿no? No te olvides. Dada la configuración electrónica de un elemento en su estado de oxidación neutra, yo puedo ubicar justamente la posición de ese elemento dentro de la estructura organizativa de una tabla periódica. Bien, será entonces hasta la próxima ocasión, mi estimado estudiante.